Hola, buenos días a un nuevo capítulo de Sé Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Estamos muy contentos de estar aquí junto a ustedes. ¿Cómo estás, Mai? Muy contento, la verdad, Ujú. mucho trabajo, mucho avance en lo que el Señor nos ha puesto a hacer y muy feliz por eso. Ujú. Sí, estamos muy contentos, como decía Mai, agradecidos de cada uno de ustedes por acompañarnos. Estamos en el capítulo Número 9. número Nos 9. acercamos al final de la primera temporada. Ujú, ujú. Sí, qué alegría más grande. Y bueno, todos ustedes saben que este podcast está diseñado para poder hablar de abuso espiritual y poder hablar un poco también de cómo recuperar nuestra fe sana. Y el día de hoy, el tema de hoy es cómo se usa la Biblia para manipular a las personas. Sí, sí, Bueno, es lamentable cómo el abuso espiritual necesitas instrumentalizar a las personas. Y para instrumentalizar a las ujú. personas, sí o sí, necesitas instrumentalizar la Biblia para tus propios propósitos. Ay, sí, qué Y, fuerte. y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, va a estar interesante entonces el día de hoy. La vez pasada les dijimos de que cada capítulo íbamos a estar leyendo testimonios que nos han llegado, que gente ha compartido con nosotros, testimonios reales, tal vez, como lo dijimos, vamos a cambiar nombres, pero queremos el día de hoy leerle un testimonio de Laura, el nombre que le vamos a poner, Laura. em, y ella quiso compartir su historia. Entonces la escuchamos. Escuchamos. Ujú. Al principio no sabía lo que pasaba. Sentía tristeza, impotencia, enojo. Me esforzaba más, trabajaba más, intentando recibir aprobación, pero nunca era suficiente. Me decían que era un ministerio que debía someterme, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las decisiones eran arbitrarias, tomado solo por dos personas sin rendición de cuenta. Si seguíamos ahí, nuestro matrimonio y nuestra salud mental estaban en peligro. Pero, ¿cómo explicarlo si ni siquiera sabía ponerle nombre a lo que sentía? Fue hasta que mi abuelo me regaló el libro El poder sutil del abuso espiritual que finalmente lo entendí. Era abuso espiritual. Darse cuenta no fue un alivio, fue un golpe, impotencia, porque nadie parecía notarlo, dolor, porque quienes deberían reflejar el amor y la misericordia de Cristo eran los mismos que nos hacían daño, y rabia, porque habíamos entregado nuestro corazón a un ministerio que solo nos usó. Se aprovecharon de nuestro deseo sincero de servir, y cuando ya no éramos útiles, nos hicieron a un lado. Lo peor es que muchas personas alrededor seguían creyendo en ellos, sin ver lo que realmente ocurría. Por un momento pensé que esto era Dios, que esta era su iglesia, pero no. A través de recursos de una comunidad que sí reflejaba el amor de Cristo y de una consejera espiritual que me ayudó a discernir lo que estaba viviendo, comprendí que Dios no es un abusador. No todos en la iglesia son iguales. Hay personas espiritualmente maduras que reflejan un amor genuino. Pero también entendí que donde hay sistemas que lo permiten, el abuso espiritual puede florecer. Nadie está exento de convertirse en un abusador si hay un sistema que lo avala. Hoy miro atrás y veo todo con más claridad. Aprendí a discernir las señales de advertencia, a reconocer cuando una estructura es propensa al abuso y sobre todo a confiar en Dios por encima de cualquier líder, ministerio u organización, porque solo Él conoce el corazón de las personas y solo Él puede darnos discernimiento para protegernos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría. Y si algo puedo decir a alguien que está en esta misma situación en la que yo estuve, es esto. No es tu culpa, no estás solo y Dios no es esto. Hay libertad fuera del abuso espiritual. Esta es la historia de Laura, una historia real. Impactante, impactante lo que Ujú, dice Laura y cuánta razón tiene en cuando hay un sistema que no está definido claramente con límites,
cualquiera Ujú. puede terminar siendo un abusador. Sí, sí, y entender de que en realidad la Biblia no es el problema. No. La Biblia no tiene la culpa, sino que son las personas, la gente que tuerce la Biblia para controlar. Eso es bien triste. Sí, por cierto, el autor de Sutil Poder del Abuso Espiritual Ujú. decía que una vez cuando terminaba una conferencia de abuso espiritual se le acercó una señora Ajá. y le dijo, después de esto yo nunca más voy a poder volver a leer la Biblia. Ujú. Y eso era impactante, digamos, para mí, porque la Biblia es el recurso de Dios para administrar sabiduría y sanidad. Ujú. Entonces, cuando dejas de beber de esa agua, o ves esa agua como en lugar de una fuente de vida, un pozo envenenado, eh, te vas a enfermar. O sea, Ujú. espiritualmente te vas a secar. Y, y sí, como a veces el abuso transforma la forma en que vemos la misma escritura. Ujú. Y Pero el como, problema no es la escritura, el problema es cómo ha sido instrumentalizada. ujú. Ujú. Sí, sí, es como ver cómo cómo la escritura nos puede causar daño, porque la escritura pienso que nunca fue hecha para eso. Entonces, mi pregunta es si la Biblia, la Biblia y palabras de vida, ¿cómo puede terminar causando esto que tú estás hablando? ¿Cómo puede alguien decir, sabes que no quiero ni leer la Biblia? ¿Cómo puede causar el rechazo de personas? Y yo vuelvo al punto que no es la Biblia la que hace daño, sino cómo utilizamos la Biblia en contra de las personas. Ujú. Y entonces, esta persona decía en ese libro que en su iglesia cada vez que pasaba algo malo en su vida, los líderes le decían que era porque no tenía suficiente fe, que no oraba lo suficiente, que no decretaba lo suficiente, Ujú. que seguro tenía un pecado oculto, ¿no? O algo así. Ujú. Entonces yo me pongo a pensar cómo el evangelio que reposa en la escritura, el mensaje de esperanza, más bien se volvió un instrumento para culpar a la gente Ujú. y para imponer cargas que nadie Ujú. puede llevar. Claro, Yo claro. creo que ese es el problema y hay que hacer la división claramente Ujú. en cuál era la intención original de cada uno de los escritores de los libros y cuál es la intención del que está compartiendo la escritura. Sí, sí, y creo que fue en el primer capítulo que hablamos de un pasaje, que está en Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 30. Creo que lo leímos, lo hablamos un Sí, poco, pero sería interesante poder leer nuevamente porque, o sea, cuando Jesús no habla de esto, me gustaría que me pudieras compartir, pero ¿qué quería decir esto? Em, Así que vamos a leer este pasaje en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Son un poco distintos a lo que tú estás hablando, o sea, como es la... como que un auto va para allá y más bien otro va para acá. O sea, Claro, es debería ir en sentido contrario, como ¿no? medio contradictorio esto que Sí, estábamos hablando de manipular con la palabra y lo que Jesús nos está diciendo aquí. sí, sí, exactamente. Cuando la palabra se utiliza para llevar a las personas a someterse a cargas que ni ellos pueden hacer, ni pueden llevar cargas de obras, em, es totalmente lo contrario. Ujú. Las escrituras son para liberar. Ujú. Entonces, cuando más bien se utilizan las escrituras para encerrar a las personas en sí mismos, en lo que no pueden lograr, en lo que no pueden aspirar a hacer, generamos el efecto contrario.
Ujú, La escritura nos lleva de Génesis a Apocalipsis a fijar los ojos en la obra de Cristo, no ujú. en nuestras propias obras. Entonces, fácilmente, dependiendo del filtro de la persona que está usando la escritura puede verse desvirtuada en su propósito. ¿Y tú crees que hay como, está esta intención de decir, voy a tomar la escritura y voy a manipular o, no sé, me parece como usar algo tan sagrado para nosotros como cristianos para manipular? Creo que eso es como fuerte. Sí, uno no lleva clases voy a llevar clases de manipulación bíblica 1 y manipulación bíblica 2, ¿no? O Sí. manipulación bíblica avanzada. Ujú, Eso sí. ujú, Pero algo que me aporta muchísimo la misma escritura, revisando, porque Pablo tiene que ordenar muchísimo cómo se va a constituir el liderazgo dentro de la iglesia. ujú, Entonces, un texto como Tito capítulo 1, versículo 9 al 11, nos puede hablar muchísimo de los cuidados que debemos tener como líderes. ujú, Dice, hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Y quiero darle énfasis a la siguiente frase. Están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Y es bastante interesante. Pablo no está hablando aquí de temas livianos, o sea, temas que son... Ah, voy a agregar este otro detallito, ¿no? Que es importante que no son denuncias muy frontales, muy, ujú, muy frontales, de cómo deberíamos, los que enseñamos, tener mucho cuidado de lo que estamos diciendo. O sea, creo que ese punto de ver la santidad, como tú decías, la santidad del texto, respetar la inspiración divina, y ujú, más cuando estamos en un punto donde estamos guiando a otros. ujú. Entonces, creo que a veces hay cierto exceso de confianza. No, yo creo que esto es lo que dice el texto. Y yo pienso que la gente necesita es esto. Claro. Entonces, a partir de allí, ya está predispuesto. Este es el punto que yo quiero resaltar, ¿sí? Entonces, si no dudamos de nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, si nosotros mismos no examinamos cuáles son nuestros sesgos, nuestras motivaciones, nuestras proyecciones, nuestras buenas intenciones, si no sometemos todo a eso, Ujú, nuestra tendencia es que vamos a someter el texto a todo lo que nosotros traemos. ujú, Y entonces esta advertencia en Tito es impresionante porque em, la vemos repetidamente en otros textos, ¿no? Cuiden mucho lo que están enseñando, cuiden mucho lo que están diciendo, porque estamos trabajando con nada menos y nada más que el texto sagrado. ujú. Sí, sí, qué fuerte porque sí, no lo vemos como algo tan relevante tal vez. O sea, lo que enseñamos. Y el tema también pasa por cómo yo interpreto también ciertos pasajes, porque claro, yo puedo leerlo y decir, no, pero que mira, aquí dice la palabra, literalmente esto, y Sí, tú he escuchado esa frase de, bueno, y lo que veníamos hablando, el no cuestionar, ¿cierto? Solo por el hecho de que es un líder, solo por el hecho de que es un pastor, no puedes cuestionar ni tocar. Bueno, esta frase, muy que la he escuchado. mm, Mm, o sea, hay un temor de tocar al ungido, a la persona que fue wow, puesta por el Señor, que fue puesta por el Señor ahí. Entonces, y se usa esa palabra literalmente también. El ungido, no el líder, el pastor, usan esa palabra. Ten cuidado con contradecir al ungido del Señor o con tocarlo. Y yo no sé de dónde surge esta frase, por ejemplo, cuando hablan del ungido, y creo que eso suena muy fuerte, como... sí, hay todo un tema que se popularizó. Creo que fue a los inicios de los 2000, pero seguramente ya en los 90 todavía está muy fuerte, ¿no?
Este texto o esta frase parte del Salmo 105:15. Ujú. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, dice la Santísima Reina Valera 60, ¿no? Ajá. Entonces yo recuerdo que esta era las frases más martilladas en muchos programas de televisión, ¿verdad? Ujú. De predicadores muy famosos que acompañaban esta frase con eh, testimonios. Tal osó tocar al ungido del Señor y pasó esto y esto y esto. Entonces, esta frase se instrumentalizó desde canales de televisión fuertes, eh, y generó como un miedo colectivo de, yo no quiero que me pase eso. O sea, si yo hablo del ungido, ¿qué va a pasar? No va a pasar algo malo. Claro. Ahora, es un salmo y a mí me encantan los Ujú. salmos, así que quiero hacer un ejemplo, ¿no? Del salmo. ¿Cómo podríamos entonces leer el Salmo 105, versículo 15? ¿Qué cosas debemos eh, considerar para Ujú. estudiar este salmo y llegar a la profundidad? Entonces yo tengo 4 pasos, y porque para todo tengo pasos. El primer paso para interpretar un salmo es leerlo todo. Si Ujú. tú lees todo el salmo y ojalá en diferentes versiones, vas a poder, en algunos casos, reconocer la historia de fondo. La historia de fondo es que los salmos no nacen desde el vacío, sino que los salmos son canciones la mayoría de momentos históricos. Es cierto, tenemos salmos que es difícil descubrir esa música o esa historia de fondo. Historia del pueblo de Israel. Exacto. Ujú. Pero en el Salmo 105 es bastante fácil, Ujú. porque está en varias referencias dentro del Salmo, está recordando cuando Dios intervino a favor del pueblo de Israel. Entonces veamos el contexto histórico. La historia de fondo es la intervención de Dios con su pueblo. Ujú. Después tenemos que, como son salmos, tratar de poder capturar la intención del autor. Ujú. Bueno, hay libros, dentro del libro de Salmos, podemos ver colecciones de salmos, y este salmo es parte de los relatos de la fidelidad de Dios hacia Israel. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención era dejar una canción para recordar cómo Dios guardó al pueblo desde las promesas de Abraham Ujú. hasta la liberación de Egipto. Entonces, primer paso, vemos la historia de fondo, ya ahora sabemos la historia del autor. El paso 3 es cuáles son los términos claves o las palabras claves del versículo que vamos a analizar. En el versículo 15 tenemos 4 palabras en hebreo que son muy importantes. Ujú. Tenemos Meshai, que son los ungidos, y en el Antiguo Testamento uno dice ungidos, ¿qué es eso? Los Ujú. que están sudando, se echaron desodorante, ¿qué son los ungidos? Bueno, Meshai aparece para referirse en el Antiguo Testamento a reyes y a figuras escogidas por Dios. O sea, no eran los líderes religiosos del momento, sino que está hablando de reyes y figuras escogidas. Y después tenemos los Neviá, los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, eran los que proclamaban la palabra de Dios. Y tenemos 2 verbos que son claves. Tigutare, que el primero se traduce como no tocar, o sea, no dañar físicamente. Y el otro verbo, taru, es no hacer mal. Ujú. Entonces, no causar aflicción. Ujú. Ya reconocimos entonces la historia de fondo, la intención del autor, vimos las palabras claves, Ujú. y ahora lo que más me gusta. Siempre decimos, no, es que para leer la Biblia hay que leer el contexto. Pero en un Sí, salmo, ¿cuál es el como, contexto? sí. Bueno, en el versículo 15 tenemos en todos los salmos, generalmente tenemos 2 líneas. Hay algunos con 3, con 4 líneas, pero generalmente se leen de 2 en 2. Entonces, la primera línea puede ser el cimiento, y la segunda línea solamente repite la idea. Ujú. Esos son paralelismos sinónimos. Hay otros tipos de paralelismos, hay paralelismos antónimos, bueno, hay varios, pero aquí tenemos un paralelismo sinónimo. Quiere decir que básicamente las 2 líneas dicen lo mismo. Sí, esto es muy común en la poesía hebrea. Entonces, no toquen
a mis ungidos y no hagan mal a mis profetas. Entonces está hablando de figuras históricas, literales, que existieron en ese momento y están dentro del Salmo que está recordando cómo Dios guardó a los reyes y cómo Dios guardó a los profetas para que se cumpliera la promesa de Abraham y se liberara al pueblo de Egipto. Entonces no tiene nada que ver con las frases que se usa hoy en día Exacto. para referirse a un pastor o a un líder espiritual. Sí. Entonces, en ningún momento mis ungidos se refiere a a que las autoridades religiosas tenían una inmunidad Claro. ante las críticas o ante los justos juicios. O que no se podía cuestionar. O que no se podían cuestionar, para nada, ¿no? Este salmo lo que realmente está hablando es como Dios trajo protección física y providencial a los patriarcas y a los profetas en la historia de Israel. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con perpetuar el abuso espiritual. Sí, y es que sin duda se usa ese pasaje. Exacto. Cada vez que nosotros escuchamos una afirmación, una doctrina, tenemos que también, ahora que estudiamos el pasaje dentro de todo su contexto literario y en este caso estudiamos todo el Salmo 5, o pasamos rápidamente por el Salmo 5, tenemos que preguntarnos si es una doctrina válida, tiene que responder a este texto y a toda la integridad de la Biblia. ¿Cómo es? A ver, explícame. ¿Sí? Sí. Quiere decir que si tú dices en el Salmo 5 que la persona que Dios escoge para llevar su palabra goza de inmunidad, tendrías que encontrar eso mismo en otro pasaje. En otros pasajes. ¿Sí? Ok. Sorpresa. ¿No hay? No vamos a encontrar. No hay. Entonces, sí. Esa frase de no puedes cuestionar al que está en autoridad porque es un ungido del Señor, no tiene validez. Sí, no se puede sostener delante de una lectura crítica. Claro, porque aunque esté escrito en la palabra, esté ahí, no puedo llegar y ir a un pasaje y verlo ahí directamente, literalmente, y usarlo para manipular, para controlar, para abusar. Sí. Por eso es muy clave los pasos que hicimos. Estudia la historia, estudia la intención del escritor, estudia las palabras claves, estudia el contexto literario y allí puedes recién tener criterio para afirmar algo así. Y aunque tuvieras a criterio para afirmar algo así, debes corroborarlo a la luz de toda la escritura. Entonces, este pasaje no está diciendo que las autoridades espirituales o los líderes modernos sean intocables. Claro, ¿sí? Claro. Más bien está hablando de cómo Dios trajo protección a los patriarcas de Israel mientras viajaban como extranjeros en otras tierras. Ay, no sé, me da mucha risa, pero qué increíble y qué riqueza hay en esto, de poder entender ese pasaje que tanto se usa, pero me imagino que Pablo también, o sea que claro, como decías tú, no solo lo mencionó por ahí, sino que lo siguió mencionando en otras partes, por ejemplo en Primera de Timoteo, ¿cierto? También habla un poco acerca de estos personajes, estas personas, Primera de Timoteo 5:19. Al 20. ¿Al 20 lo leo? Sí, por favor. Dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Este pasaje me llama mucho la atención porque Pablo acá está también poniendo límites. O sea, por decirlo así, el líder no es que porque es líder debe ser más juzgado que a los demás. Entonces aquí, en buena medida, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19,
El apóstol está protegiendo también al líder. Está diciendo, ojito con las acusaciones falsas, Ujú, ¿sí? Eh, y da todo un protocolo. ujú. Cómo recibir las acusaciones o las denuncias contra el Ajá, líder. Entonces dice, bueno, si hay testigos y si está en pecado, debe ser confrontado, digamos, debe ser expuesto en buena medida para restauración y para rendir claro. cuentas también a toda la congregación. Entonces, en este caso, 1 Timoteo capítulo 5 hace dos cosas. Protege la autoridad, pero no le da inmunidad, sino que también da un sistema de cómo debería rendir cuentas, Ujú, cómo deberían procesarse las denuncias. ujú. Entonces no está diciendo Que aquí no el hay que apóstol, mira, corregirlo. si vienen dos o tres más hablando de la autoridad, pues los echas de la iglesia. No le está diciendo, espera, primero, para proteger a la autoridad, tiene que haber evidencia, tiene que haber testimonios, tiene que hablarse primero a nivel del liderazgo Ujú, de la iglesia, de la comunidad de fe. Y si se encuentra que las denuncias son ciertas, hay que lleva la exponerlo. O congruencia. sea, hay que tratar el pecado de raíz, cortarlo de Ajá, raíz, ¿verdad? sí. Entonces, esto tampoco, este texto, definitivamente, ni el Salmo 5 armoniza contra la impunidad, Ujú, ni 1 Timoteo capítulo 5 19. ujú. ¿Y cómo nosotros llegamos a ese balance en nuestras congregaciones? ¿Cómo nosotros podemos, eh, por un lado, no es que como es el líder hay que darle duro y hay que esperar a que falle para empezar a Claro, decir, no, es un abusador? claro. ¿Cómo protegemos a la autoridad, pero al mismo tiempo, cómo protegemos A la a la comunidad. comunidad? Sí, porque eso pasa, o sea, de que pensamos que porque un líder espiritual no se puede cuestionar o hablar, tener un diálogo o corregirlo. Ese es el tema. Mm, Como que vamos entre los dos extremos. exacto. Ujú, Y para eso necesitamos, como hace el apóstol aquí, tener procesos claros, piadosos, de protección, de rendición de cuentas y de diálogo. ujú. O sea, ya que alguien nos rinda cuenta, es una Es, alarma, es una es un, banderita roja, ¿o no? es un tema, porque sí, la misma Biblia nos dice que si somos líderes espirituales, Ujú, sí estamos expuestos al cuestionamiento, sí ujú. debemos estar expuestos también a ser corregidos. Y eso es súper importante. Y aún yo como líder, mi actitud no puede ser yo me las sé todas y soy perfecto, Ujú. ¿verdad? Em, pero sí, este es un texto que muchos de las personas que abusan espiritualmente de otros no quieren Ni lo que, tocan. sí, no quieren que esto esté, Ujú, ¿verdad? ujú, O a veces se sacan estos versículos de contexto, ¿verdad? Para ujú, decir otra cosa, pero creo que es bastante claro. ujú, ujú. Sí, sí está interesante esto, pero también sí, cómo interpretar, o sea, porque hay factores que te llevan al abuso espiritual, ¿cierto? Entonces a veces decimos, es que están malinterpretando la palabra y por eso que caen en estas cosas. O sea, más allá de la interpretación, hay un sistema detrás de todo esto Ujú. que sostienen. Sí, el tema es que aunque tú seas muy bueno interpretando el texto, tienes que cuidarte de no caer en tres mecanismos de predisposición. Como eso. Sí. A ver, eh, creo que delante del texto tenemos que tener la responsabilidad de hacer nuestra tarea bien, de interpretarlo bien. Pero con nuestra audiencia tenemos que tener mucho cuidado, al menos en tres puntos medulares, que yo le llamo mecanismos de predisposición, Ujú, de no caer en esto. El primero se llama predisposición mental. Básicamente, este mecanismo es muy utilizado por abusadores
de que no lo dicen, pero le transmiten a la gente que si usted no interpreta la Biblia por ellos A través de ello, como y a pueden, través de ellos no son capaces de llegar a la verdad. le hacen creer eso, porque eso Sí, es falso. sí. Y es una trampa que cualquiera debe tener cuidado. Cualquiera debe tener cuidado de que Ujú, no dependan tanto de mi interpretación o de mi forma de explicar un texto, ujú. de tal forma que lo tomen como esa es la Palabra palabra de de Dios. Dios, Ujú. ¿sí? Entonces, si no lo trabajas intencionalmente, puedes llevar a las personas a que digan, ay, ¿qué querrá decir tal persona de este texto? Entonces el líder es responsable cuando le dice a la gente, a sus gente, ovejas, que no tan solo crean, o sea, lo que él les dice, sino que también ellos tienen esa libertad de ir más allá, de estudiar, de... Yo creo que la clave aquí es darle instrumentos a las personas Ujú. para que estas personas puedan hacer una interpretación robusta del texto. Hay que presentarles las diferentes, cuando llegamos a un texto con muchas interpretaciones posibles, Que hay pasajes que también son medio oscuros, por así oscuros. decirlo, porque, Sí, uy, no, es muy complejo de entender. sí. Ah, creo que hacerle el trabajo correcto es mostrar históricamente cuáles han sido todas las posiciones, mostrar los pros y los contras y por qué usted afirma que este texto Claro. tiene esta interpretación. Sí, porque también he visto cómo algunos se casan, por así decirlo, con una interpretación y como quieren que el resto no sepa de estas otras interpretaciones que son opuestas a esa, las omiten solamente. Dicen, no, es que esto es la Biblia, esto es lo que la Biblia dice. Y no hay como esta apertura para ver No, otras y le hacemos un daño a la gente posturas. también. Le hacemos un daño a la gente también haciendo todo por ellos. Ujú, Porque el día que no estás, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? ujú. Sí. Ese es el primer mecanismo que yo digo, hay que cuidarse. ¿Cómo se llamaba? Predisposición mental. Predisposición mental. Sí. Ujú, Em, el otro mecanismo que debemos cuidarnos mucho a la hora de la escritura es siempre estar cuestionando nuestra motivación. O sea, ¿cuál es el objetivo de lo que yo estoy exponiendo? ujú. ¿El objetivo es el crecimiento espiritual de las personas? ¿O es que yo me sienta valorado, Mm, querido, admirado? ¿Lo estoy haciendo realmente por ellos o lo estoy haciendo por mí? para lucirme yo. Sí. Entonces en eso hay que cuidarse mucho. O sea, Ujú. no todo es simplemente abrir la Biblia y no hay que tener la humildad de abrir también nuestro corazón a la escritura y que el Espíritu Santo nos diga, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuáles son tus motivaciones? O sea, pedirle mucho al Espíritu Santo Sí, que nos guíe y que podamos realmente examinar nuestros propios corazones y decir cuál es la motivación. exacto. Ujú, Y lo otro, el tercer punto, es ujú, el método. Es muy ujú. importante que como líder tú tengas un método claro de cómo estudiar la escritura. Sí, porque con ese método tú en cierta medida te estás protegiendo de no sacar versículos Fuera de fuera de contexto. contexto para justificar lo que a ti te conviene. Ujú, Sí, el tema de la exégesis es súper importante. ujú, Entonces, alguien decía, ¿quieres saber la calidad de tu ministerio? Revisa la calidad de tus métodos para estudiar la palabra. ujú. Y es cierto, dependemos de la escritura, dependemos del Espíritu Santo, pero somos humanos caídos, Sí. falibles. Ujú, Entonces, debemos tener herramientas sistematizadas ujú. para que nosotros podamos siempre mantenernos objetivos a lo que el texto quiere. Porque si no nos mantenemos objetivos a lo que el texto quiere, podemos caer en la presión de, ay, pero este texto la gente no lo va a ver así. Entonces mejor
cambio a la opinión popular. O el otro extremo es, ay, este texto dice esto, pero Quiero enfatizar en yo esto. tengo esta frase Sí, desde hace años que quiero sacar, o hace meses que quiero sí. sacar, entonces este texto quiero usarlo para decir esta No, frase. o a veces queremos hablar de un tema, que ese tema es tan importante para mí, La exégesis. que empiezo a buscar todos los pasajes que me van a respaldar mi idea que quiero Exacto, transmitir. exacto. Y creo que eso, o sea, no es que no puedas hablar de un tema, pienso, Ujú. sino que es cuando ya empiezas a buscar pasajes que avalen y algunos sí tienen un mensaje de que es evidentemente un mensaje de control y buscan estos pasajes para afirmar y un poco causar este miedo, este temor en las personas. Entonces, claro, voy a la iglesia o escucho la palabra y me voy con esa sensación tan negativa como hablaba de la historia. Yo no quiero leer la Biblia, o sea, como los sentimientos que me embarcan al momento de leer la escritura son tan negativos Ujú. porque están acompañados de temor, de miedo, no sé, de muchas cosas. Entonces, pero es muy frecuente eso. Sí. Ujú. Y, y esto es un tip para los que están acompañando a personas que sufrieron abuso espiritual. Ujú. Yo creo que nuestras buenas intenciones nos consumen a veces y queremos llegar con un montón de versículos y de pronto a poner como una avalancha de textos sobre la persona, decir, Gabriel Alexander. exacto, abrirle la cabeza y meter un montón de textos Ujú. y hay que reconocer que muchas han sido heridas por el texto. Sí. Entonces debemos ser bien cautelosos de no caer en este sermoneo, Ujú. sino realmente poder acompañar a las personas para que las personas vuelvan a abrir la escritura y vuelvan a abrir su corazón a la escritura Ujú. y no lo vean como una herramienta de control, Ujú. sino la herramienta de sanidad. Sí, sí, sin duda alguna. Em, bueno, qué interesante. Estaba hasta acá. Ay, pero ¿cómo evitar caer en toda esta manipulación? Ay, no, sí. Sí, de pronto hicimos el ejemplo con el Salmo, pero claro, a veces las herramientas varían un poco de género literario a género literario o de Ujú. libro a libro, a veces sí, no es tan sencillo. Pero al menos hay tres pasos que yo puedo decir muy básicos de cómo leer la Biblia en su contexto. Ajá. Lo primero es hacer la reconstrucción histórica. ¿Para quién fue escrito este pasaje y por qué? O sea, a Ujú. veces es una investigación en las fuentes históricas, ¿verdad? ¿Qué dijeron los padres de la iglesia? ¿Qué han dicho los historiadores? ¿Qué responde la arqueología, ¿no? A la reconstrucción histórica. Hacer ese trabajo previo. Después, pensar exactamente en las condiciones económicas, políticas, religiosas, culturales de la audiencia original. ¿Qué es Ajá. lo que ellos pensaban que En ese decían? momento, en Ajá, ese, en ese punto de la historia. exacto. Ujú. Ese segundo paso. Y el tercer paso, siempre cuando leemos la escritura, es, ¿esto fue un mandato universal Ujú. o fue una instrucción específica para un momento dado? ¿Verdad? Ujú. Entonces, cuando nosotros respetamos al menos esos tres pasos, Ujú. podemos asegurarnos de que nuestros análisis van a respetar por lo menos el contexto. Ujú. Sí, no es que a veces sí, igual leemos la palabra como un manual, un manual de reglas. Y de reglas sueltas, Sí, ¿verdad? de reglas sueltas, entonces me voy para aquí, dice esto, después me voy para acá. Entonces es como que creemos que la Biblia es un manual de reglas, Ujú. Y no, es de una cómo, historia. pero si también se ha usado esta frase como, em, bueno, este ejemplo, de que la Biblia es como un manual. Si a ti te regalan un aparato electrónico y tú no sabes cómo funciona, tienes que leer el manual para ver cómo tu vida tiene que ser, ¿cierto? Entonces, es un poco lo mismo con la palabra. La palabra dice, sin la palabra no puedes vivir, no vas a funcionar bien en la vida, porque la palabra te va a dar las normas y las reglas de cómo tú te tienes que comportar y ser. Entonces, a veces sí lo vemos como un manual de reglas.
y que reglas que están, no hay como una consecución, ¿cierto? Ujú, No los vemos como un todo, ujú. como una historia completa. Y sí, hemos dicho esto en muchos momentos de la historia de la iglesia. La Biblia sí es un manual en el sentido de que es nuestra regla máxima de fe. Ujú, O sea, todo lo que podemos conocer del Señor está dado allí. ujú, Y rige o debería regir nuestra conducta, debería ujú, regir la forma en que pensamos, en la forma que nos relacionamos con otros y rige nuestra forma de relacionarnos con Dios. ujú, En eso sí. Pero no es un manual exhaustivo de instrucciones, sino que más bien relata una historia de salvación. Entonces no ujú, encontramos todas las cosas que nos gustaría encontrar en cuanto a reglas. Por ejemplo, em, ¿Jesús hoy usaría un celular, sí o no? ujú, Entonces nos damos cuenta que la intención de la escritura era otro. La intención de la escritura era con un propósito mucho más sublime y maravilloso, el Evangelio y la persona de Jesús. Entonces, todo lo que tenemos escrito apunta a Jesús, ujú, no a nosotros y cómo deberíamos comportarnos. Es la historia maravillosa cómo Jesús nos encontró para transformarnos y reconciliarnos con el Padre. Entonces, es cierto, algunos han sido abusados a través de las escrituras. ujú. La cuestión con esto es que el problema nunca han sido las escrituras. Eso. Nunca serán las escrituras. La escritura es fuente de agua viva Ujú. y en ella encontramos a Jesús. No es un pozo de veneno. Sí, sí que qué fuerte todo y qué lindo también encontrar esperanza en el Señor, esperanza en el Evangelio, esperanza en la palabra y, y no lo que venimos hablando de que nos provoca culpa, ansiedad, miedo. Entonces, si pasa eso, es que realmente no lo están enseñando bien. Si O no trae lo eso. hemos estado entendiendo bien Mm, o no lo han estado entendiendo. ujú, ujú. Dios nos ayude, de verdad. Dios nos ayude y sí. No sé si quieres agregar algo más, porque ya estamos terminando. Pero estuvo interesante. Igual podrían a lo mejor mandarnos algunos pasajes que ustedes, con los cuales ustedes han sentido que lo han usado para manipular, para abusar, y podemos a lo mejor más adelante, el tiempo no nos alcanza, pero más adelante ver otros pasajes que algunos usan para manipular a otros, abusar de otros espiritualmente. Entonces sería interesante. Ahí nos puede mandar por Instagram. Síganos en nuestras redes. Por favor, compártelo con alguien que realmente lo necesita y seguimos orando por todas aquellas personas que están viviendo esto. Ya estamos pronto a terminar esta primera temporada. Ya nos Nos queda. falta un solo capítulo para terminar esta temporada Ajá. y en el próximo capítulo hablaremos de el perfil del que abusa espiritualmente de otros. Ujú, sí, hay algunas características que, Ujú. bueno, Hay ciertos mitos y ujú, vamos a hablar de los mitos, de esas características también. ok, perfecto. Entonces nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Se Libre. Viendo el silencio, la voz espiritual. Bendiciones.